Cuando nosotros nos planteamos hacer un programa de educación tributaria, porque aquí en el país existen programas dedicados a la orientación tributaria, pero un programa donde nuestros técnicos puedan ir semana tras semana a explicar los procesos, los procedimientos mediante los cuales una persona informal puede formalizarse, un emprendedor puede iniciar un negocio. Agradecer al señor director Luis Valdés por confiarnos esta idea que él tuvo de tener un programa de televisión precisamente para hacer realidad lo que ha sido nuestro lema de cercanía y transparencia. Entiendo que es un programa que viene a enseñar a todo el mundo, el que tributa, que debemos ser todos. Este programa 360 busca de tal manera de que la gente tenga las informaciones correctas de cómo debe hacer las cosas. Yo quiero felicitar al equipo de Impuestos Internos que realiza un programa para educar, para orientar, para fomentar la responsabilidad ciudadana. Cada día, cada programa que pasa es un punto de avance significativo para que la gente pueda hacer conciencia y entender lo que es la institución y el papel del ciudadano en materia tributaria. Para eso existe el DGI 360, para que tengas el poder de la información. Saludos amigos televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de su programa de orientación en materia tributaria DGI 360, espacio de la Dirección General de Impuestos Internos que busca acercarnos más a nuestros contribuyentes. Hoy, como siempre, tenemos contenido sumamente interesante para ustedes y para ello contamos con un invitado especial. Así es, Marlene. Hoy en DGI 360 estaremos conociendo todo lo referente a las alianzas público-privadas, en qué consiste este mecanismo, cómo se regula, cuáles son sus beneficios y otros aspectos importantes de este instrumento de desarrollo económico y social. ¿Y quién mejor para explicar este tema que el mismo director general de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freud, quien nos explicará cuál es el impacto en nuestra economía de este mecanismo y las proyecciones a futuro? Además, estaremos conversando con Maurín Fernández Charles, encargada del Departamento de Fideicomiso de la DGI, sobre cómo maneja la administración tributaria las alianzas público-privadas, si existen algunas exenciones para esta figura y cuáles procedimientos conllevan estas operaciones. Así que no se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales DGI en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, darle me gusta y a la campanita de notificaciones. Acompáñanos para que disfrutes de este y otros contenidos que hemos preparado para ti, porque ya inicia DGI 360. Esta semana en DGI 360 estaremos conversando con Sigmund Freud, director general de Alianzas Público-Privadas, quien estará exponiendo en qué consiste esta figura, a cuánto asciende la inversión en esta modalidad y cuál es el impacto que han tenido las APP en la política económica del gobierno. Además nos visita Maurín Fernández Charles, encargada del Departamento de Fideicomiso de la DGI, para explicar cómo maneja la administración tributaria las alianzas público-privadas. A continuación presentamos las noticias de esta semana. La Dirección General de Impuestos Internos participa en la Feria de la Asociación de Comerciantes Mayoristas en Provisiones de Santiago, AMAPROSAN, celebrada desde el miércoles 12 hasta el domingo 16 de julio en el Parque Central Metropolitano. En el evento se impartió una charla sobre los beneficios de la facturación electrónica. Para nosotros es importante que te mantengas enterado y actualizado respecto a las fechas límites
para la presentación o pago de las obligaciones tributarias. Por eso te recordamos cuáles son los días. El lunes 17 de julio es la fecha límite para los siguientes impuestos. Anticipo mensual de impuestos sobre la renta de personas jurídicas. Anticipo mensual, impuestos sobre la renta de personas físicas y sucesiones indivisas con actividades comerciales e industriales. Ventas, mercado local, zonas francas. Remisión de información, formatos de envío 606, 607, 608 y 609. Envío de los libros de venta de las soluciones fiscales. Impuesto tarjeta de turista. Mientras que el jueves 20 es la fecha límite para el pago de impuestos sobre transferencia de bienes industrializados y servicios ITEVIS, impuesto selectivo al consumo ISC de productos del alcohol, del tabaco, de telecomunicaciones, de seguros y otros bienes gravados con este impuesto, impuesto a los hidrocarburos, contribución de GLP, impuesto sobre la renta, minería, participación sobre utilidades netas, impuesto mínimo anual. Para el viernes 21 de julio debemos realizar el pago del impuesto de cheques y transferencias electrónicas, ITEVIS retenido por las compañías de adquirencia, remisión e información estadística de los sujetos obligados no financieros, formato 647, correspondiente al período abril-junio del año 2023. Impuestos Internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en 2 años lo confirman. Somos más cercanos. 170,000 personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual, RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPYMES. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Para hablar sobre el tema de las alianzas público-privadas y el rol que juegan en la Dirección General de Impuestos Internos, nos acompaña Maurín Fernández, encargada del Departamento de Fideicomisos de la Dirección General de Impuestos Internos. Bienvenida, Maurín. Muchas gracias, Bienvenida. Un placer estar aquí. Quisiéramos saber cómo se maneja en la administración tributaria las alianzas público-privadas. Las alianzas público-privadas tienen que cumplir con todas sus obligaciones tributarias, como todos los contribuyentes, tienen que cumplir con los deberes formales y también con los pagos de impuestos correspondientes, salvo las excepciones de las cuales se benefician. Hay 2 términos, Maurín, que nos interesa que nos expliques a todos nosotros, que son fideicomiso y fiduciaria. Y ahí mismo nos gustaría que nos dijeras cómo se relacionan estos términos con las alianzas público-privadas. El fideicomiso de la República Dominicana se encuentra definido en la Ley 189-11 sobre el desarrollo del mercado hipotecario del fideicomiso de la República Dominicana. El fideicomiso es el acto mediante el cual una o varias personas físicas o jurídicas transfieren bienes y derechos a una persona jurídica para que a su vez constituya un patrimonio separado y lo administre a favor de las personas que especifique el acto. Quien transfiere los bienes es el fideicomitente, quien los administra es el fiduciario y las personas que se benefician son los beneficiarios y fideicomisarios. La relación que tiene con la Ley 4720 es que los proyectos de APP se pueden desarrollar a través de fideicomisos. En esos proyectos de fideicomisos fungiría el Estado como fideicomitente, al igual que una sociedad del sector privado, entonces el fiduciario se encarga de administrar este proyecto. De acuerdo, entonces, por tanto, las alianzas público-privadas deben registrarse en la Dirección General de Impuestos Internos. Sí. ¿Cuáles son los vehículos corporativos en las que vemos quizás esas alianzas público-privadas que se registran? Exacto, tanto las sociedades
deben registrarse en el Registro Nacional de Contribuyentes, como los fideicomisos también tienen que tener su registro. Se puede desarrollar tanto por un contrato de alianza público-privada como un contrato de fideicomiso, en el que, como decía, el Estado también forma parte. Y entonces con esos contratos se registran en el Registro Nacional de Contribuyentes y pueden realizar cualquier operación. Una vez que estas alianzas público-privadas se registran, ¿tienen alguna exención de parte del Estado a través de la Administración Tributaria? Sí, mira, la ley establece que los proyectos de alianza público-privada pueden beneficiarse del reembolso del ITEVIS durante los primeros 5 años del proyecto, tanto por la compra de materiales como por la compra de equipos, por el alquiler de equipos. Pero además la ley también permite que en los contratos de alianza público-privada se establezcan exenciones especiales. También puede ser en el contrato de fideicomiso que se establezca un régimen especial, pero esos contratos tienen que contar con la aprobación del Congreso Nacional, tal como establece la Constitución de la República Dominicana. Aparte de la validación con el Congreso Nacional, ¿existe otra validación adicional, quizás con el Ministerio de Hacienda, con otro organismo, para estos mecanismos? Las solicitudes de exención se realizan a través del Ministerio de Hacienda. En la DGI se valida tanto que la sociedad o el fideicomiso forme parte de una alianza público-privada, que en el contrato se establezca la exención o que esté establecida en la ley esa exención. Se verifica que estén al día de sus obligaciones tributarias y además se verifica que la transacción por la cual se está solicitando la exención esté relacionada al proyecto de APP. Y una vez que se establezca esa APP y se establezcan las exenciones, ¿quiénes intervienen en este proceso? ¿Intervienen las administraciones locales? ¿Interviene la sede central de impuestos internos a través de la gerencia de regímenes especiales? Para las exenciones interviene la gerencia de regímenes especiales y la gerencia legal, dependiendo del tipo de impuesto que se trate. En caso de las exenciones de ITEVIS, las atiende la gerencia de regímenes especiales. Incluso la pueden solicitar por la oficina virtual. Ya con respecto al cumplimiento de las demás obligaciones tributarias, sí participan las administraciones locales. Muy bien. Pues gracias a Maurín Fernández, encargada del Departamento de Fideicomisos de la Dirección General de Impuestos Internos, por acompañarnos. Vamos a una pausa y volvemos con más contenido de valor en DGII 360. Quédese con nosotros. Estamos de regreso con su programa DGII 360. Hoy estaremos conociendo todo sobre la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, institución responsable de la estructuración, promoción, supervisión y regulación de los proyectos realizados bajo esta modalidad. Por eso tenemos en nuestros estudios a Sigmund Freud, director general de Alianzas Públicos-Privadas. Sea muy bienvenido a DGII 360. Muchas gracias, Marlene y Raiza. Contento de estar aquí en este programa con ustedes. Para nosotros es un privilegio poder tenerle con nosotros y tratar este tema que ha captado tanta atención en los últimos años. Es un tema bastante vigente y para iniciar con esta entrevista nos gustaría precisamente que iniciara explicándonos cuáles son las funciones de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. La Dirección General de Alianzas Público-Privadas es el organismo responsable de estructurar, promover, fiscalizar, regular las alianzas público-privadas. Las relaciones de alianzas público-privadas son aquellas en las cuales se estructura un contrato a largo plazo entre el sector público y el sector privado para desarrollar una infraestructura pública o un servicio público. La ley nuestra permite ambas situaciones en las cuales se puedan estructurar en la unión de estos dos grupos infraestructura, ya sea de tipo, por ejemplo, autopistas, aeropuertos, puertos o la provisión de servicios públicos como un servicio, puede ser un servicio eléctrico, un servicio de agua potable, un servicio de esa naturaleza, para al final que tenga un interés social, o sea, y que vaya a generar impacto social dentro de la comunidad. ¿Cuál es el marco legal que rige las alianzas público-privadas? La ley 4720, que fue promulgada en febrero del año 2020 y que nosotros cuando llegamos al gobierno estábamos recién, podríamos decir, estrenándola. Luego de la ley 4720 tuvimos que promover el reglamento de aplicación de la ley que lo promulgó el presidente Luis Abinader, así como también otras ya
entran, podríamos decir, algunas normativas que son accesorias o que son afines a la ley 4720. Tal es el caso de la ley de fideicomiso público, que es una de las herramientas en las cuales nosotros trabajamos bastante. Es una ley que impacta en las alianzas público-privadas. La ley de mercado de valores también, de igual manera, porque algunos de estos proyectos tienen como objetivo ulterior o finalidad también levantamiento de capital por parte o sea, para el sector público, pero que vaya al mercado de capital en el cual cualquier ciudadano, cualquier fondo de inversión, cualquier fondo de pensión pueda invertir en un proyecto de esta naturaleza. Y también así otras leyes como la de pensiones, y también, son leyes afines, pero se rige puntualmente y estructuralmente por la ley 4720. ¿Se ha identificado en la República Dominicana una prioridad para, digamos, que enfocar estos esfuerzos de alianza público-privada? Nosotros dictamos una resolución en la cual aperturamos a 10 sectores que en gran medida abarcaban, yo te podría decir, 80% de los sectores más importantes que podrían desarrollarse, porque desde el sector eléctrico, telecomunicaciones, infraestructura vial, agua potable, salud pública, seguridad, temas portuarios, temas aeroportuarios, transporte, movilidad urbana. O sea, fuimos bastante amplios. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo ya a 2 años y medio luego de eso? Ya la dirección, nosotros hemos ido identificando de que hay ciertas áreas en las cuales tanto los agentes privados como los agentes públicos tienen cierto interés para desarrollar primordialmente, y otros que no tienen esa versatilidad. Entonces, a tu pregunta, y eso es importante, Marlene, yo creo que lo que debe llevar a cabo o donde debe llegar la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y los proyectos de APP es que esto sea un reflejo de una visión de gobierno. O sea, y de desarrollo correcto, a largo plazo. Y visión de desarrollo a largo plazo. Si nosotros queremos como gobierno promover la conectividad vial en el país, porque nos faltan 15 carreteras, bueno, vamos a trabajar APP que sean factibles mediante la modalidad de alianza público-privada, proyectos de la naturaleza, porque no todas las carreteras pueden ser APP. Si queremos hacer aeropuertos nuevos, vamos a enfocarnos en identificar 3 o 4 lugares, puertos comerciales, puertos de cruceros, o si queremos entrar a la movilidad, a temas de monorrieles, de trenes. A eso debemos llegar, que sea el propio gobierno a través de iniciativas públicas con el MEPID, con el Sistema Nacional de Inversión Pública, que identifique cuáles son esas necesidades y cuál es esa visión que queremos como país. Pero la idea es que podamos lograr de que la Dirección de Alianza Público-Privada sea una especie de reflejo fiel de lo que el gobierno central quiere desarrollar como visión de país en materia de infraestructura y de servicios públicos. Además, nos gustaría saber qué requiere un inversionista que le gustaría ser parte de esta modalidad, y ahí mismo, si existe alguna diferencia, si este inversionista es dominicano o es extranjero. La ley no segmenta ni tampoco discrimina en cuanto a la nacionalidad. Es muy usual que en este tipo de proyectos se hagan consorcios, que en el cual el sector privado internacional usualmente se asocia con los agentes locales. Esa ha sido la experiencia que nosotros hemos vivido en los proyectos que nosotros hemos adjudicado o estamos en proceso de licitación. Entonces, no hay discriminación. Eso es una práctica más o menos en la práctica que se da. ¿Qué se requiere? Bueno, eso depende del tipo de proyecto. Depende también si tú vas a participar en una licitación que ya nosotros hemos lanzado o tú vas a venir como un iniciador. Si tú vas a venir como un iniciador privado que vas a someter por primera vez un proyecto, nosotros tenemos una guía de lineamientos. Esa guía de lineamientos que está en nuestra página web establece cuáles son las características y las informaciones y los datos mínimos que tiene que tener un proyecto de APP. Entonces, esa guía de lineamiento tú tienes que, como inversionista, cumplirla fielmente. Nosotros no podemos recibir un proyecto, una iniciativa, si no cumple con todos ese checklist de la documentación y los estudios que nosotros preliminares que solicitamos. Entonces, si tú eres un agente privado, ya sea extranjero o local, tú lo que tienes que establecer es cuál es la personería jurídica que está encabezando ese proyecto, si es una razón social, si es una persona física, que tampoco ahí distinguimos en ese momento. Y una vez completado esa serie de informaciones, como por ejemplo, para que ustedes entiendan, si tú estás proponiéndome un proyecto que va a impactar en el sector agua, tú tienes que hacerme los estudios preliminares, identificando primero cuál es la debilidad que hay ahí, las carencias, cómo tú vas a impactar para entonces contrarrestar esas debilidades y esas carencias que existen, cuál es la población primaria que tú vas a impactar, el beneficio que tendrá la sociedad en virtud de ese proyecto, porque las APP hay que verlas no como un negocio del sector privado. Las APP son proyectos en el cual necesariamente tiene que haber la conjunción de dos cosas. Un impacto positivo a favor de la sociedad y a favor del país, impacto social, económico,
y evidentemente tiene que generar ciertos niveles de rentabilidad para que el sector privado pueda operarlo, construirlo, diseñarlo de manera eficiente. O sea, no es que el inversionista va a ver cómo yo hago un negocio con el gobierno y me gano un dinero, no. Tenemos que llegar a un equilibrio. Entonces, una vez cumplido ese tipo de cosas, entonces podemos nosotros trabajar esos proyectos. ¿Cómo funciona ese proceso de aprobación? Me imagino que es diferente cuando es una licitación a cuando es una propuesta. Todo va a una licitación y todas esas licitaciones se llevan una vez se ha declarado el proyecto, que es el primer paso, lo más importante, de interés público. Nosotros recibimos muchos proyectos, pero no todos los proyectos tienen el interés público. Hay proyectos que simplemente nosotros entendemos como, en ese momento, como consejo, de que primero no es idóneo para el país, o no es el momento, no es oportuno, o las condiciones no están dadas. Entonces, simplemente los rechazamos como proyecto y el iniciador, ya sea público o privado, no puede volverlo a reintroducir por lo menos en 2 años. Tiene que esperar 2 años para volver a reintroducir. Si lo declaramos de interés público, ya entonces la dirección lo asume como un proyecto de nación y entonces comienza con la segunda fase, que es la estructuración de todos los estudios de factibilidad. Esos estudios de factibilidad son requeridos si es el iniciador privado, si es público, tenemos que hacerlo como gobierno, los estudios de factibilidad, para entonces preparar las bases de licitación, los pliegos para proceder con la licitación y ahí vendrá entonces toda una fase de licitación, manifestación de interés y todo lo demás. Ese es más o menos rápidamente un resumen del proceso. ¿Cómo ha sido el impacto sobre la política económica del gobierno de estas alianzas público-privadas? Nosotros tenemos proyectos que, hasta el momento, que lo que buscan es impactar en generación de empleos. Yo te voy a poner el caso del proyecto de Puerto Duarte, o Arroyo Barril, como se le denomina. Eso es un puerto que está localizado en el noreste del país, cerca de Samaná, en la provincia de Samaná. Un puerto que estaba cerrado durante más de 15 o 20 años, es un puerto comercial, o sea, una estructura, un espigón, tampoco es un puerto como tal. Y entonces nosotros recibimos, en virtud del boom que ha tenido la República Dominicana en materia de cruceros en los últimos años, como ustedes conocen muy bien, el interés, la muestra de interés por parte de un consorcio internacional que decía que Samaná podía convertirse en el segundo puerto de cruceros de la región norte del país. Puerto Plata, Samaná, en esa ruta que viene, ¿verdad?, desde Miami, Puerto Plata y todo el Atlántico. Entonces, este proyecto implicaba la conversión de ese puerto comercial o de carga a un puerto de crucero con todas las características que esto conlleva. Primero, la conformación de un espacio mucho mayor para recibir esos grandes cruceros que son ustedes que tienen 8.000, 9.000 pasajeros, lo denominado Oasis, y también todo lo que es la construcción de una plataforma comercial y de entretenimiento que llevan estos puertos actualmente. Si tú vas al puerto de Puerto Plata, por ejemplo, en el Taino Bay, como se le denomina en el pueblo, ya tú ves que no solamente el puerto, sino que hay todo un área de entretenimiento, restaurantes, tiendas, piscinas y todo para se dinamiza. Sí, para que el crucerista que no quiere salir hacia Puerto Plata, en este caso, se pueda bajar del barco y pueda estar varias horas dentro de la terminal portuaria. Entonces, eso se está haciendo en Arroyo Barril. ¿Cómo va a impactar eso? Evidentemente, estamos hablando de una zona que no tiene generación de empleo, que no hay industrias, que no hay comercios, que no hay turismo. Entonces, eso va a dinamizar toda esa región, pero a la vez también va a provocar que estos turistas, entonces tengan que desplazarse, se van a desplazar ¿a dónde? Hacia el Salto del Limón, hacia las Terrenas, hacia el pueblo de Samaná, o sea, hacia los Haitises. Entonces, todo ese dinamismo económico que genera un proyecto de esta naturaleza no puede simplemente cuantificarse con una inversión y con cuánto va a generar, posiblemente, que será una de las preguntas que ustedes me harán, cuánto va a generar fiscalmente ese proyecto. No, sino cómo tú vas a impactar a toda una región. En el caso de Pedernales, te pongo el mejor ejemplo. Pedernales es un destino que va a impactar favorablemente a toda la región sur del país, no solamente Pedernales, ni tampoco la región Enriquillo, como se le denomina, sino que también va a llevar, y ya se están viendo los resultados, a Baní, a Azua, hasta San Cristóbal. ¿Por qué? Porque un proyecto de esta naturaleza como el que estamos haciendo en Pedernales, que implica la construcción de cerca de 12.000 habitaciones, la generación de más de 35.000 empleos, no se circunscribe solamente a una región, sino que tendremos que tomar de todo el país, por decirlo de una manera, para poder satisfacer los requerimientos y la demanda que está exigiendo proyectos como este. Hoy, Pedernales, que está en fase constructiva, que no hay todavía ni un hotel abierto, ya ha generado al día de hoy más de 1.000 empleos directos
o sea, solamente en la fase constructiva. Esto sin contar con todo lo circundante, o sea, todo lo que son ferreterías, restaurantes, venta de comida, equipos pesados, combustible, hotelería, servicios, o sea, todo lo que ha impactado. Ya ustedes hoy, si ustedes van a Pedernales, ustedes ven una realidad distinta a lo que era Pedernales hace un año. Entonces, estos proyectos tienen esa particularidad que debido al impacto que generan, porque son en gran medida generadores de empleos a gran escala. Entonces tienen un impacto muy favorable que va más allá del posible recaudo fiscal que puede tener un proyecto de esta naturaleza. ¿Cuáles montos han estado, digamos que involucrados a lo largo de estos últimos 3 años? Bueno, te menciono, mira, el proyecto Arroyo Barril lleva una inversión de $60 millones, la autopista de León-Bar lleva una inversión de $400 millones, Pedernales en su primera fase lleva una inversión de $1.300 millones, que actualmente llevamos ya ejecutado cerca de $150 millones en un año y medio. O sea, si cuantificamos este proyecto más otros proyectos que ya están en fase para salir de su licitación, estaríamos hablando que podemos culminar nuestra gestión del presidente Luis Abinader estos 4 años en proyectos de alianza público-privada de esta naturaleza en cerca de $2.000, $2.500 millones. Bien, tenemos que hacer una breve pausa, pero no se muevan de sus pantallas porque al regreso seguimos conversando con Sigmund Freud, director general de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, y conociendo más sobre este interesante mecanismo de inversión. Ya volvemos. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Seguimos con más contenido de valor en nuestro programa DGII 360. Hoy estamos conversando con el director general de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freud. En la primera parte explicaba cuál ha sido la inversión bajo esta modalidad y cuál es la proyección para los próximos años. Ahora nos gustaría saber cuántas alianzas público-privadas hay en la actualidad. Tenemos Puerto Duarte adjudicado, nos encontramos en licitación de la autopista del AMA, que es el proyecto que ustedes han escuchado mucho, que el presidente lo ha anunciado en varias ocasiones, y que debido a la particularidad del proyecto tomó un tiempo en su estructuración. Tenemos proyectos en el sector eléctrico, en el sector salud tenemos 2 proyectos muy importantes que van a impactar de manera favorable en el sector. Uno es con darle las capacidades al sector hospitalario de proveer energía de manera barata, eficiente y autosostenible. Y otra, uno de los problemas que tenemos de hace muchos años es con un sistema estable, podríamos decir de una manera, y sin ningún tipo de precariedades en el caso de las hemodiálisis, que también ha sido un tema de salud durante muchos años, cómo poder darle asistencia a aquellas personas, principalmente las menos favorecidas, para poder acceder a un servicio como este. También tenemos un proyecto muy importante que esperamos lanzar la licitación próximamente, que es un sistema de agua potable en la región este del país, en el área de Bávaro, Punta Cana, que de manera sorprendente no tiene acueducto, a pesar de todos los hoteles que tiene ahí. Y yo te diría que el proyecto al cual nosotros le dedicamos más tiempo, sin lugar a dudas, el proyecto de Pedernales, que, como te mencionaba fuera de cámara, aunque no es un proyecto de alianza público-privada como tal, de la A a la Z en cuanto al proceso que se lleva, es un proyecto de alianza público-privada
al final en el sentido de que tiene que haber o habrá una inversión pública, como lo se está haciendo en estos momentos, y luego entonces vendrá una inversión privada para asociarse de manera conjunta y poder desarrollar el destino como nosotros lo hemos previsto en nuestro master plan. O sea, es una alianza público-privada que tendrá las características de permanencia en el tiempo, más allá de un contrato a tiempo determinado, como lo establecen los otros contratos de APP, que establecen un tiempo de un mínimo de 5 años, un máximo de 40 años, y una vez llegado el término de ese contrato, todo lo que ha sido construido, operado, todo, entonces se revierte y queda y se vuelve a manos del sector público, que es lo importante. Cuando usted dice no es una alianza público-privada per se, ¿cuáles son esas condiciones que debe de tener una alianza para, digamos, ser considerada una alianza público-privada? Se requiere una serie de pasos, como yo mencionaba anteriormente, que deben de cumplirse sí o sí, de manera lineal, o sea, una serie de estudios, de evaluaciones que debe pasar por diferentes ministerios para que los diferentes ministerios entonces den su voto favorable. Una vez dado el voto favorable, se lleva al Consejo, el Consejo lo aprueba. A partir de ahí entonces se requieren otras profundidades de estudios para luego entonces hacer una evaluación ya mucho más aterrizada, para trabajar de la mano, como mencionaba, con una autoridad contratante o una autoridad idónea, o sea, afín con el proyecto constantemente, y preparar toda la documentación para una licitación pública para entonces suscribir al final con ese adjudicado un contrato con ciertas características que debe operar, o sea, el tipo de proyecto, la infraestructura o el servicio, el tiempo, la tasa, la tarifa que se va a cobrar, toda una serie de particularidades. En caso de Pedernales, por la naturaleza del proyecto, no pudo estructurarse como tal. Tratamos, pero es un proyecto demasiado amplio, muy ambicioso, en el cual encajonarlo dentro de la normativa lineal de la ley del 47 y 20 no iba a ser posible. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Lo que se ha hecho entonces, se creó un fideicomiso público, que es el Fideicomiso Pro Pedernales, en el cual el Estado Dominicano aporta una serie de activos, empezando con la tierra, empezando con una serie de infraestructuras que ha venido ejecutando en materia de agua, en materia eléctrica, en materia de conectividad vial. Comenzamos a trabajar con fondos públicos en estos proyectos y entonces llamamos un proceso abierto, licitatorio también, para búsqueda del socio privado. O sea, lo que estamos buscando aquí es un consorcio, un grupo de empresas que identifiquemos nosotros con lo que establece el pliego de capacidad de levantar dinero, capacidad de invertir recursos, experiencia en el desarrollo de proyectos turísticos, experiencia en la operatividad en proyectos de aeropuertos. Entonces, cuando se culmine ese proceso, esa que resulta adjudicado o beneficiado, entonces entraría a un vehículo que se estaría creando de manera especial para el proyecto Pedernales, en el cual serán 2 socios, el Fideicomiso Pedernales como representante del Estado Dominicano, socio mayoritario, y ese agente privado que resulte adjudicado, el segundo socio. Y a partir de ahí entonces habrá una operación conjunta, pero que deberá ser encabezada por el sector privado como conocedor, como el know-how, para entonces poder terminar el desarrollo de las habitaciones hoteleras y la operación del proyecto. ¿Cuáles son los tipos de proyectos que pueden aplicar para esta modalidad? ¿Deben ser necesariamente megaproyectos? No, claro que no. Mira, en esencia, la ley, y eso es una de las críticas que nosotros le hemos hecho a la ley de manera pública, porque no sé si ustedes saben este dato, nosotros sometimos una modificación a la ley 4720 en este gobierno. ¿Por qué? Porque habíamos identificado que la esencia de la ley como fue creada, concebida, era específicamente para megaproyectos. O sea, la rigurosidad que se exigía o se exige en la metodología, en los análisis, en los estudios, los procesos, estaba mucho más estructurado para proyectos de esa envergadura, una gran autopista, un gran aeropuerto, un gran puerto, un sistema ferroviario, pero proyectos medios que también pueden tener impacto positivo, entonces iban a ser evaluados con el mismo rasante que proyectos grandes o megaproyectos. Entonces, por eso hemos solicitado al Congreso que en esos casos flexibilice un poco más que los análisis, yo te diría el orden de los mismos, la prelación de estos, para entonces poder trabajar y estructurar estos proyectos. Entonces, a tu pregunta, las APP están concebidas en gran medida para diversos sectores, muchos. Lo que pasa es que no necesariamente, como decíamos al inicio, todo proyecto es APPable, como también se dice en la terminología en esa materia. ¿Por qué? Porque hay proyectos que necesariamente implican un gran subsidio por parte del Estado para que el usuario pueda
percibir de ese servicio de manera asequible. Hay proyectos en los cuales por la estructuración del mismo no es fácil un cierre financiero, o sea, obtener financiamiento con bancos, porque no existen las garantías o las condiciones de vida. También hay proyectos en los cuales el Estado no debe delegar en una participación público-privada, sino que es responsabilidad del Estado, inclusive hasta por normativas constitucionales, que sea de su exclusivo ejecución y servicio, por ejemplo, en casos muy puntuales, seguridad nacional, por decirte algo. Entonces, sacando esas particularidades, sí pudiéramos estructurar proyectos de APP en gran medida. O sea, desde, yo te mencioné que tenemos 10 sectores ampliados, pero si yo te puedo decir 5 o 6 sectores que son los más típicos para ejecutar a través de APP son, sin lugar a dudas, carreteras, sistemas de movilidad como ferroviarios, trenes, aeropuertos, puertos, y está muy en boga, bueno, sector eléctrico, de igual manera también, y también está muy en boga, para que ustedes tengan una idea, en Latinoamérica se están desarrollando muchos proyectos de APP, tanto en materia hospitalaria como en materia educativa. Hace un momento hablábamos del gran impacto que está teniendo el proyecto de Pedernales, sobre todo a nivel de empleos y de dinamismo de las comunidades aledañas. Pero nos gustaría saber cuál ha sido el impacto a nivel nacional en el tema de generación de empleos. Nosotros entendemos, y así es que lo calculamos, al término de esta gestión de gobierno, entre los proyectos que tenemos en fase de ejecución, en fase de licitación y en fase de estructuración, debemos haber generado, o estaremos generando en ese momento, más de 8 o 9 mil empleos distribuidos en los diferentes proyectos, sin lugar a dudas, por el poco tiempo que tenemos para desarrollar. Ahora, si eso lo visualizamos a 3 años o 4 años, podremos hablar de 3 veces eso. Estaríamos hablando de 20, 25 mil empleos entre los diversos proyectos que se estarían ejecutando a través de APP. Y en ese sentido, a manera general, los empleos que está generando las alianzas público-privadas, ¿cuenta la República Dominicana con esta mano de obra cualificada? Y además, ahí mismo saber, ¿cuáles son los perfiles más solicitados? Yo te diría que sí, aquí hay muy buenos técnicos y bien capacitados y preparados. En los proyectos que tenemos hay algunas especialidades, no te voy a decir lo contrario, que requiere de personal muy técnico, ingeniería, expertos en sísmicas, geólogos, en materia medioambiental, en materia de puertos, en materia de ingenieros que tengan la capacidad, por ejemplo, en temas de infraestructura pesada, tecnología, maquinarias. Hasta ahora sí, yo te diría que existe el personal aquí, sí, pero sin lugar a duda, nosotros hemos ido viendo, por lo menos en la parte de estructuración de los proyectos, hay mucho influjo de técnicos y consultores internacionales que tienen mayor experiencia, colombianos, chilenos, argentinos, españoles, que ya tienen años trabajando en proyectos de alianza público-privada, y tú ves que en todas las iniciativas que nosotros recibimos siempre hay un componente de personal, consultor de esas nacionalidades debido a la experiencia que tienen para estructurar esos proyectos. Pero ya estamos llegando, y como decíamos con la capacitación que estamos llevando aquí, la labor intensa, hay muchos técnicos que se están preparando en esa materia. Bien, vamos a otra pausa, pero esto no termina aquí. Al retornar, continuamos conversando con el director general de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freud. Quédese con nosotros. Impuestos Internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en 2 años lo confirman. Somos más cercanos. 170,000 personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual, RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPYMES. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
Estamos de vuelta en DGII 360. Estamos conversando con Sigmund Freud, director general de Alianzas Público-Privadas, institución responsable de la estructuración, promoción, supervisión y regulación de los proyectos de infraestructura, bienes y servicios de interés social que se planifican y desarrollan en la República Dominicana bajo esta modalidad. En el último tramo de la entrevista estuvimos conversando sobre los sectores que tienen mayor dinamismo a nivel de lo que son las alianzas públicos-privadas, y ahora nos gustaría saber cuáles son esos nichos donde pudieran desarrollarse otras alianzas y también, digamos, que cuáles pudieran ser esas que tengan impacto social. El presidente de la República ha identificado como parte de su visión de desarrollo y le ha dedicado también muchísimo empeño y esfuerzo al sector agua. La República Dominicana tiene muchísimas carencias en el tema de agua potable y también, por decirlo, aguas negras, aguas servidas. Tenemos muchas deficiencias en la República Dominicana en cuanto a esas capacidades. En otros países del mundo, países similares al nuestro, en Latinoamérica, ha quedado evidenciado durante muchos años que los proyectos de APP en materia de agua potable y sanitario son eficientes, son útiles y tienen todas las particularidades para poder ser ejecutadas de manera viable. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros aquí con proyectos de esta naturaleza? La cultura del pago del agua. Un proyecto, como yo digo, de esta naturaleza o requiere construir un acueducto que te cuesta 300, 400 millones de dólares por un sector privado y operarlo. Para que el sector privado reciba su retorno, tiene que ser o el pago de la tarifa por el uso del agua, o el Estado tendrá que dar un subsidio. Porque es importante que nosotros tengamos claro lo siguiente, de que por qué las APP también son apetecibles muchas veces. Si el Estado Dominicano tiene el interés de desarrollar a cabo proyectos de esa naturaleza como acueductos, como carreteras, no tienen necesariamente los recursos. Como gobierno dominicano nosotros no tenemos los fondos para hacer la autopista del Ámbar. 400 millones de dólares ahora mismo lo tenemos destinado a otros sectores, no más importantes, pero más esenciales en estos momentos, tema educativo, tema de salud, ¿verdad? Ayudas sociales u otros proyectos de infraestructura. Entonces las APP se convierten ahí en proyectos en modalidad importante. ¿Por qué? Porque viene un capital fresco privado, el cual está dispuesto a invertir los fondos y recuperarlo en 10, 15, 20 años, sin que el Estado Dominicano tenga que erogar fondos o tenga que comprometerse con garantías soberanas o deudas. Entonces, ¿eso cómo solamente se logra? Eso se logra a través de que un proyecto de esta naturaleza sea viable financieramente, es decir, que ese inversor pueda recuperar su tasa de retorno, pueda recuperar su capital, pueda pagar su financiamiento con el cobro de una tarifa. Si la tarifa no puede ser cobrada en los niveles que se amerita porque es un servicio sensible como por ejemplo el agua, el Estado Dominicano tendría que subsidiar obligatoriamente. Entonces aquí a veces nos perdemos. Queremos lo mejor pero no queremos pagar para tener lo mejor. Entonces para tener agua hay que pagar el agua. Para tener luz nosotros tenemos que pagar la luz. Entonces, si nosotros no hacemos ese compromiso y no se crea esa cultura, entonces proyectos de esta naturaleza son más difíciles, pero son proyectos necesarios en la República Dominicana. Y esa labor de crear conciencia en la ciudadanía. Claro. Ustedes lo sufren a diario. Y en el caso de ustedes es mucho más complejo, porque la gente dice, yo pago los impuestos, pero yo no lo veo para atrás. Pero en el caso del agua, tú consumes el agua, tú consumes la energía eléctrica. Y el dominicano, entonces, históricamente, no tiene esa conciencia. Entonces, si nosotros no podemos estructurar proyectos así, en el cual haya un retorno económico, entonces las APP tienen un tope para crecer. O sea, si no podemos construir una carretera en el cual hay un peaje razonable para tú poder transitar la carretera, entonces ¿cómo tú vas a pagar la carretera? Tienes que pagarla. Entonces, o tenemos que esperar que por las recaudaciones fiscales que ustedes hacen, en 2 o 3 o 4 años podamos tener los recursos para hacer una carretera por obra pública tradicional. Estamos hablando de proyectos a largo plazo y donde además influyen diferentes variables como las que acaba de mencionar. ¿Qué garantías jurídicas ofrece este tipo de modalidad a los proyectos, a los inversores? Bueno, lo primero es una ley fuerte, muy robusta en cuanto a las particularidades que tiene para proteger la inversión extranjero-local. O sea, como mencionábamos ahorita, por ejemplo, el caso de los derechos de autores, las ventajas competitivas, los derechos de los estudios. De igual manera, hay algunos proyectos de alianza público-privada que deben ir al Congreso. Si existe
alguna deuda contingente, un pasivo contingente o un pago por disponibilidad que el Estado tenga que hacer a futuro, tiene que ir al Congreso. Cuando va al Congreso, evidentemente, toma otra característica. Pero también estos contratos de alianza público-privada que son suscritos, que son aprobados y validados por un consejo conformado por ministros, ¿verdad?, transversales, de los más importantes, desde el ministro de la Presidencia hasta el ministro de Economía y Planificación, pasando por Hacienda, también le dan ese carácter de pluralidad, de que no estamos hablando de un proyecto que va a ser ejecutado por una institución pública X, sin mencionar el nombre, y que solamente está bajo la potestad y la voluntad del ministro o el director de turno. No, estamos hablando de aquí de que se entran diferentes actores que entonces le dan mayor credibilidad y le dan mayor fortaleza a la relación. Entonces, cuando se suscribe un contrato de eso es como si fuera una ley. En tu momento de violentar un contrato, tienes que necesariamente, entonces, evidentemente, hay cláusulas de salida, como lo que pasó con la autopista de Samaná. Era un contrato a largo plazo, pero si no existía esa cláusula de salida, nosotros como Estado Dominicano íbamos a seguir siendo perjudicados por un contrato que era desequilibrado y era oneroso. Hay sus cláusulas de salida, pero ¿qué tuvo que hacer el Estado Dominicano? A pesar de que el contrato era oneroso, tuvo que pagar un resarcimiento a esa empresa, porque el contrato así lo establecía. Entonces, yo creo que inclusive hay un estudio que se llama Infrascopio, que se realiza en materia de APP todos los años en la región, y ya República Dominicana, con solamente 2 años desarrollando proyectos de alianza público-privada, nos encontramos en el lugar número 8 en cuanto a seguridad jurídica, en cuanto a capacidades de alianza público-privada, en cuanto a la confianza que generan los proyectos de APP, por encima de países que tienen ya años y décadas ejecutando proyectos de APP. Entonces, eso todo tiene que ver con la normativa legal, las herramientas, la institucionalidad misma y también la visión de gobierno de este presidente. Usted ha hecho referencia a lo largo de toda la entrevista sobre la rigurosidad de todo el proceso para la conformación de una alianza público-privada y precisamente esa relación de socio entre los inversionistas y el Estado dominicano, digamos que favorece mucho el tema de la transparencia y por lo tanto vuelve más difícil prácticas, por ejemplo, como el tema de la elusión, de cualquier tipo de falta o de delito tributario. Sí. Y en ese sentido nos gustaría saber cuál ha sido el impacto, si han ustedes medido el impacto que tienen las alianzas público-privadas actualmente vigentes en el país, que ya actualmente, digamos, se están implementando a nivel de las recaudaciones. Bueno, mira, muchos de estos proyectos, en principio, aunque es una práctica que a la DGI yo sé que no le agrada mucho, requiere de algunas ayudas fiscales o exenciones o facilidades, por decirlo de una manera, porque son proyectos que van a impactar posiblemente en zonas en las cuales, para que pueda haber un equilibrio financiero en favor de los inversionistas, tiene que haber algunas flexibilidades en materia impositiva. Y por eso la propia ley 4720 establece, por ejemplo, el caso del ITEVIS, como la exención del ITEVIS en la fase de construcción para proyectos de esta naturaleza, porque el legislador lo entendía necesario. Ahora, si nosotros cuantificamos no solamente el impuesto sobre la renta, por ejemplo, el caso de Arroyo Barril es un proyecto que va a dejar en su periodo de ejecución cerca de 160 millones de dólares en impuestos sobre la renta, cerca de 10 millones de dólares al año en impuestos sobre la renta. El Ámbar dejará 260 millones de dólares de impuestos sobre la renta, alrededor de 15, 20 millones de dólares al año. Pero cuantifica también todo lo que va adicional. Un proyecto como el Ámbar o como el Arroyo Barril, por ejemplo, más pequeño, que tiene, en adición al proyecto per se, tú tienes que cuantificar entonces lo que va a dejar la venta de mercancías, los restaurantes, en materia impositiva, el ITEVI que va a generar eso, los tours que se venden, el transporte, el combustible. Entonces, además, en adición, toda la tributación que va a implicar esa mano de obra que trabaja para ahí. El caso del Ámbar, de igual manera, todo el trayecto de la autopista conllevará comercios, estaciones de combustible, todo lo que genera. En el mejor caso, Pedernales. Pedernales está concebido como un fideicomiso con una serie de exenciones muy amplias, sin lugar a dudas, porque era necesario para una zona con tanto riesgo y una zona tan alejada del centro, ¿verdad?, de la República Dominicana como es Pedernales. Sin embargo, la masa, los negocios que van a dejar en materia de ingresos por turista, que ustedes de eso más que saben más que nosotros, lo que genera. Por ejemplo, los cruceros en Cabo Rojo comienzan a llegar ahora en finales de diciembre, principios de enero.
se ha cuantificado que cada crucerista que se desmonta en la República Dominicana o en cualquier punto de embarque gasta $100 por cabeza. Entonces, cuando tú estás recibiendo todas las semanas alrededor de 4 o 5 mil cruceristas y multiplica eso por $100 en una comunidad como Pedernales, en una comunidad como Arroyo Barril, ya tú puedes cuantificar entonces el impacto económico y social que te genera eso. Y evidentemente eso entonces se convierte al final del día en un recaudo fiscal por diversas maneras. Entonces, yo creo que aquí habría que hacer más que un cálculo simétrico de cuánto te va a pagar un proyecto de naturaleza de impuestos sobre la renta o de ITEVI. Habría que hacer una cuantificación en general, que cómo nosotros podemos... Del impacto para la economía. Claro, para mejor alegría de ustedes. De la República Dominicana, del desarrollo de la República Dominicana. Así es. Bien, muchísimas gracias por compartir con nosotros y todo el público de DGII 360 esta interesante entrevista. Amigos, acabamos de conversar con Sigmund Freund, director general de Alianzas Público-Privadas, a quien agradecemos por habernos acompañado en este espacio y brindarle al público de DGII 360 estas importantes informaciones. Ustedes quédense con nosotros. Pausamos un momentito, pero volvemos con más contenido. Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Será hasta una próxima entrega de más contenido de valor en orientación tributaria. Hasta entonces. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Impuestos Internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en 2 años lo confirman. Somos más cercanos. 170,000 personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual, RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPYMES. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.